El reverso, el lenguaje de la violencia. Al principio, Lutero había confiado en que su acción contra los abusos eclesiásticos le permitiría realizar una reforma en la Iglesia sin salir de los límites de ésta, pero su inconformismo y su protesta acabaron al fin convirtiéndose en otro gran cisma, un desgarrón irreparable en la túnica de la Iglesia. Desde entonces, y aunque tuviese una fe como para levantar montañas, no es de extrañar que a menudo lo asaltasen dudas acerca de si había actuado como debía. Por último, no debe olvidarse que la palabra era la única arma de Lutero frente a enemigos muy poderosos y no disponía, como el adversario, de prisiones, de verdugos y de hogueras para imponer su punto de vista. Por otra parte, el hecho de haber evitado la palma del martirio no lo debió aquel hereje y relapso al Papa ni al emperador. Por todo ello, Lutero se mostraba tan violento en la ironía y el sarcasmo, aunque a menudo los dirigía contra sí mismo. Lutero no era persona que tomara las cosas muy en serio, desde luego, no era un santo y nunca aspiró a tal honor, de modo que todas las tentativas de convertirlo en una especie de santo protestante han sido un fracaso. Era franco, sincero, llano y sin afectación. Jamás se propuso erigirse como modelo. La moral de la perfección sistemática, tal como aparece en Ignacio de Loyola, no tenía atractivos para Lutero. Por lo que se refiere a sus violencias verbales, es muy probable que sus continuas enfermedades contribuyeran también a ello. En cierto modo, hijo de un aliado de Turingia, Lutero era robusto por naturaleza, pero su salud había sufrido mucho a causa del ascetismo excesivo que se impuso durante los años transcurridos en el convento. Más tarde su vida fue tan absorbente, con tanta plenitud de trabajos y de luchas, que nunca gozó ya del tiempo suficiente para descansar de un modo razonable y poder recuperar energías. Desde los 14 años a Lutero le aquejaron graves enfermedades, y si alguna vez se sentía algo mejor, su alegría duraba poco, hasta tal punto que a los 46 años confiesa en una carta que se siente tan débil como un anciano. Afirma que se encuentra al final del sermón, incapaz del menor trabajo, y se compara a una gallina vieja que ya no puede poner huevos. Con frecuencia manifestaba que sólo deseaba poder descansar de todas sus fatigas y sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Sin embargo, lo esperaban aún tareas ingentes que le exigían llegar al máximo de sus fuerzas. Varias veces se halló a 2 pasos de la muerte, pero su robusta constitución acabó venciendo siempre, y el convencimiento de que su misión en la tierra no había terminado y que debía proseguir su obra a toda costa contribuyó mucho a aquellas curaciones. De todos modos, puede considerarse poco menos que milagroso el hecho de que su potencia intelectual se conservara intacta a los 63 años de edad. En su postrer día, con el cuerpo hecho jirones por la enfermedad y el espíritu torturado por una angustia indecible, aún supo aconsejar y consolar a los demás. Tan profunda era su fe y tan fuerte su voluntad. Lutero practicó la caridad en grado heroico, socorriendo al prójimo y desafiando peligrosas epidemias. En 1527 Wittenberg fue asolado por la peste. Todos los profesores de la universidad huyeron, excepto Lutero y su amigo Buckingham. El príncipe elector les remitió una carta premiándolos a que abandonaran la ciudad con mujeres e hijos. Lutero respondió citando la Biblia: el buen pastor da su vida por sus ovejas. El mercenario, que no es el pastor a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y se pone a salvo. Lutero fue un digno y excelente pastor. Tuvo el valor de quedarse aunque sufrió una grave crisis espiritual, acompañada de tentaciones de Satanás y grandes dificultades familiares. Probablemente en medio de tantas desgracias escribió Lutero el himno Nuestro Dios es fuerte y poderoso, que se convirtió en el canto comunitario por excelencia de los protestantes. Los últimos combates. En febrero de 1537, Lutero se dirigió a Esmarcalda, viaje muy fatigoso para él, ya que 1 o 2 semanas después de su llegada cayó tan gravemente enfermo que tuvieron que llevarlo a Wittenberg ante la insistencia del reformador de querer morir en su casa. Se restableció, pero su vida no fue otra cosa que un largo combate contra la enfermedad. Su fiel esposa lo ayudó en la medida de lo posible, y en aquel papel de enfermera Catalina demostró sus más hermosas cualidades, luchando infatigable noche y día por aliviar en algo los sufrimientos de su marido. Decía Lutero que más valen los peores dolores que las torturas infernales de la angustia espiritual, e incluso a veces la desesperación lo tentaba al suicidio. Juzgando la obra de toda su vida, escribió: si yo debiera comenzar hoy a predicar el Evangelio, me limitaría a dirigir palabras de consuelo a los desgraciados y a los inquietos, dejando a la masa bajo el régimen del Papa, pues la masa no mejora, porque hace mal uso de su libertad.
También su amargura se acrecentó a causa de las afrentas que hubo de soportar por haber concedido en otro tiempo autorización para contraer en secreto un segundo matrimonio al landgrave Felipe de Hesse, de quien era confesor. Felipe de Hesse era uno de los principales jefes protestantes, acaso el más hábil político de todos ellos. Fuerte, enérgico y muy culto, permanecía siendo sin embargo esclavo de sus sentidos. Su esposa, duquesa de Sajonia, era tan fea y repugnante que su marido le tuvo aversión muy pronto y se enamoró de una dama de la corte, Margarita de Sal, joven de 17 años, declarando en presencia de Lutero, de Melanchthon y de otro teólogo protestante que renunciaría a sus excesos si recibía de la iglesia protestante la autorización para casarse con Margarita. Felipe no se atrevía a separarse de su mujer, porque ello equivalía a arriesgarse a un conflicto con su familia política muy influyente. Por otra parte, la madre de Margarita, primera dama de la corte al servicio de la hermana de Felipe y de carácter muy difícil, no consentía en aquel nuevo matrimonio si no era aprobado por los más distinguidos teólogos protestantes. Felipe de Hesse era el campeón del protestantismo y nadie necesitaba más los reformadores que a él. Amenazó entonces con pasarse al bando del emperador si el asunto no se solucionaba conforme a sus deseos. Tras muchas dudas y vacilaciones, Lutero y sus amigos concedieron su bendición a la nueva boda, bien a su pesar, esperando así evitar que Felipe cometiera licencias peores. Lutero murió de apoplejía en 1546. Melanchthon supo expresar adecuadamente la tristeza, incluso la desesperación de cuantos compartían su credo. Ahora somos pobres seres abandonados. Grandeza y errores de Lutero. Para Lutero la religión no era un conjunto de hábitos puramente externos, sino un estado de espíritu que sólo podían provocar y mantener fuerzas interiores. Ello integra el núcleo de su enseñanza y la base de toda su doctrina. Según él, era una locura creer que el hombre debe huir del mundo. Al contrario, Dios ha colocado al hombre en el mundo para que en él cumpla su tarea, amando a su prójimo y trabajando con celo al servicio de la comunidad. Lutero logra fundir lo espiritual y lo temporal en un conjunto armonioso. El hombre sirve a Dios, dice, cuando considera su vida y su trabajo como una vocación divina y obra en consecuencia. Toda labor honrada adquiere el mismo valor a los ojos de Dios. De hecho, esta concepción de la vida constituye uno de los principales resultados de la Reforma. Para la mentalidad medieval, considerar de este modo la vida cotidiana como una misión divina hubiera sido sencillamente increíble. Con todo, sería preciso esperar el advenimiento del calvinismo para que esta idea fuera llevada hasta sus últimas consecuencias. Como todo ser humano, el gran reformador tenía sus defectos, ante los cuales no podía inhibirse, ni siquiera en sus propios amigos. Su naturaleza apasionada y orgullosa lo impulsaba a menudo a la exageración, y no siempre se hallaba exento de obstinación, terquedad o pedantería. Pese a estas debilidades, era viril, valeroso y sincero. Su amigo Juan Buckingham dijo en su panegírico fúnebre que el hijo del aldeano sajón no tuvo miedo jamás de ningún hombre, por muy poderoso que fuese. Lutero quería vivir y, si era necesario, morir por aquella fe que había adquirido al precio de tantas dificultades. No puede negarse que fue un hombre extraordinario, aunque a veces era grosero, falto de ponderación y dominio de sí mismo. Sabía también mostrarse encantador y huésped generoso. En todas partes era bien recibido. Le gustaban mucho los niños, los animales, las flores y la música. Como puede verse, el carácter de Lutero aparece lleno de contrastes. Cuando estalló en 1525 la llamada Guerra de los Campesinos, sublevación popular que confiaba en él, Lutero renegó del partido campesino del que se decía campeón y se mostró servil hacia los grandes señores alemanes, a quienes excitó así contra los rebeldes. Creo que todos los aldeanos deben perecer, toda vez que atacan a los príncipes y a los magistrados y que empuñan la espada sin la autoridad divina. Los aldeanos no son acreedores a la misericordia ni a la tolerancia, sino a la indignación de los hombres de Dios. Los aldeanos han sido repudiados por Dios y por el emperador. Puede tratárseles como a perros rabiosos. Es cierto que a menudo confundía injuria y argumento, y en sus obras cedía a los caprichos de su estado de humor, pero sabía crear incluso en sus accesos de melancolía y en medio de las peores angustias. La fuerza de Lutero y su importancia ideológica proceden de aquella crisis espiritual que hizo de él otro hombre en su celda conventual, pero también y sobre todo de su gran poder de acción. Él mismo opinaba acerca de los resultados de la obra a la que consagró su vida. Quisiera que mis seguidores dejaran de utilizar mi apellido, que no adoptaran el nombre de luterano, sino de cristiano,
Porque, ¿qué es Lutero? La doctrina no procede de mí, ni soy yo quien ha muerto en la cruz por los demás. San Pablo no admitía que los cristianos se dijesen partidarios de uno o de otro, y ¿cómo podrían entonces yo, humilde mortal, pretender que los hijos de Dios ostenten mi nombre miserable? No, no soy, ni quiero serlo, el dueño de nadie, solo Cristo es nuestro Señor. Tal era, pues, la opinión de Martín Lutero tenía de sí mismo. Se consideraba sencillamente como un humilde instrumento del poder divino, y así dice en uno de sus sermones: la fe no tiene el mismo vigor en cada uno de nosotros. En mí la fe es más intensa que en algunos de vosotros, y algunos de vosotros tienen una fe más fuerte que la mía, pero quien posee hoy una fe muy robusta puede tenerla mañana muy débil, y viceversa. El gran hombre temía tanto las alabanzas que escribió un día a un amigo culpable de haber hablado de él en términos halagüeños. Esta es la desgracia de nuestra vida miserable. Cuantos más amigos tenemos que nos elogian, más daño nos hacen. Oh, cuánto más útiles nos serían el odio y el desprecio que la amistad y la alabanza. Suizos. Ulrico Zwinglio. Infancia y estudios. Ulrico Zwinglio, Ulrich Zwingli, nació el día del Año Nuevo de 1489 en un pueblecito perteneciente al monasterio de Sankt Gall, encaramado en los Alpes de la Suiza Oriental. Era de familia acomodada y su padre gozaba de gran consideración por su piedad y rectitud de carácter. Zwinglio amaba mucho su región natal y su carácter enérgico e intrépido tenía algo de aquel grandioso paisaje alpino. Uno de los primeros biógrafos de Zwinglio, contemporáneo suyo, dice con acierto que la vecindad del cielo en aquellas altas montañas se acercó al joven a Dios, y sus correrías por la montaña y el bosque dejaron en el joven Zwinglio una impresión que sería decisiva en su evolución espiritual. Durante toda su vida amó la naturaleza como pocos, y este amor a su región natal se extendió pronto a toda su patria, siempre enamorada de la libertad. Su padre y su abuelo habían participado con valor en la lucha de los aldeanos contra el abad de Zancal, cuando este dignatario intentó imponer su poder más allá de los límites permitidos, y Zwinglio por su parte escogió como modelo al héroe nacional Guillermo Tell, dedicando todas sus energías al servicio de la Confederación Suiza. El joven adquirió sólida formación humanista en las universidades de Viena y de Basilea, y quizás también en la de París. Después se consagró al estudio de la teología para ordenarse sacerdote. Era muy sociable, contrajo muchas amistades entre los estudiantes y ya entonces llamó la atención por sus extraordinarias dotes de elocuencia. Como a Lutero, también a Ulrico Zwinglio le agradaba mucho la música. No es extraño que, aborreciendo la escolástica, quedara tan impresionado por la nueva teología, que uno de los más célebres profesores de Basilea explicaba a sus discípulos. El joven comprendía cada vez con mayor evidencia lo necesario que era el catolicismo hallar la energía suficiente para renovarse en el seno de la palabra de Dios, y sus estudios sobre la Biblia lo condujeron gradualmente a la convicción de que era indispensable una reforma de la Iglesia por la Iglesia. Para llegar a esta idea, Zwinglio no tuvo que superar una crisis espiritual tan grave como Lutero, y llegó a la reforma por una necesidad de aclarar los problemas de que estaba llena su alma. Zwinglio inicia su carrera. Zwinglio contaba unos 22 años cuando lo destinaron a su primera parroquia, Glaris. Pronto se dio a conocer como uno de los jefes del movimiento humanístico de la Iglesia suiza, y la juventud empezó a considerarlo como el hombre que decidiría el porvenir de su país. En aquel momento se dejaba sentir la necesidad de una reforma, no solo en el seno de la Iglesia, sino también en el mundo de lo secular. A la victoria de Sempach 1386 había sucedido un periodo de prosperidad. Luego los suizos obtuvieron otras dos victorias sobre las armas borgoñonas, 1476-1477, que habían incrementado su crédito político y su posición internacional. Por último, nuevos triunfos, esta vez sobre los austríacos, proporcionaron al país la completa independencia con respecto al imperio. En consecuencia de tales hechos de armas, Europa comenzó a apreciar mucho a los suizos como soldados mercenarios. De todas formas, la vida ruda de los campamentos ha tenido siempre un efecto desmoralizador, y Suiza deploraba cada vez más que la flor innata de su juventud fuera sacrificada al molote de la guerra y a los desórdenes de la vida militar en campaña. Zwinglio había participado en 2 campañas en la Italia septentrional en calidad de capellán y asistió, entre otros combates, a la batalla de Marignán, donde se vertió la sangre de 6.000 suizos, cuya reputación de invencibles no sobrevivió a aquella jornada.
Desde entonces Zwinglio comenzó a tronar desde el púlpito contra aquel humillante tráfico de sangre humana y contra la guerra, y sus sermones irritaron al partido francófilo hasta el punto de que el joven predicador hubo de marcharse de Glaris.